Buenas tardes, soy Sandra Abreu y quiero compartir con ustedes el resultado de mi práctica profesional en la que me quise responder la pregunta de si un psicólogo social comunitario podía trabajar en un proyecto de desarrollo turístico, especialmente en uno en el que se buscaba identificar prácticas ancestrales de comunidades étnicas en Colombia susceptibles de incluirse en experiencias de turismo de bienestar. La práctica la hice en el Grupo Aviatur, un grupo de 28 empresas que están dedicadas al sector de turismo, en especial en Aviaexport, la empresa que se encarga de la consultoría para el desarrollo turístico. La empresa tiene 5 líneas de acción. La primera es la planificación para el desarrollo turístico, la preparación de la oferta turística, la promoción y el mercadeo de destinos turísticos, la formación a prestadores de servicios y a comunidades para el desarrollo turístico y la quinta donde se enmarca esta práctica que es la de turismo y construcción de paz, entendiendo el turismo como una oportunidad y una opción para el desarrollo de comunidades, para que puedan satisfacer sus necesidades básicas y que con el contacto y la oportunidad que da este sector de la economía puedan tener nuevas herramientas que les permitan resolver los conflictos de manera creativa. Todo esto trabajando desde un enfoque técnico, porque se hace la revisión, sistematización y análisis de fuentes secundarias, desde un enfoque práctico, porque se va al campo, se trabaja con las comunidades, y un enfoque crítico, porque se hace a través de procesos participativos, de talleres en los que se pone en valor la concepción de los territorios y de las comunidades. El proyecto de práctica tiene un objetivo general que fue poner en valor prácticas ancestrales que contribuyeran al bienestar de las comunidades, al bienestar del otro, de uno mismo y de la naturaleza, aprovechando el turismo como una oportunidad para compartir saberes de las comunidades étnicas de nuestro país y generar experiencias transformadoras, tanto para las comunidades como para los visitantes. Un primer objetivo específico que buscaba identificar, seleccionar y caracterizar estas prácticas de las comunidades ancestrales y el segundo que era diseñar con las comunidades experiencias de turismo de bienestar relacionadas con sus prácticas ancestrales que quisieran compartir, garantizando siempre el respeto, la protección y la sostenibilidad de la comunidad. Para este proyecto se tomó como base el concepto del buen vivir en sus 3 dimensiones: en la armonía con uno mismo, el de la armonía con la comunidad y el de la armonía con la naturaleza. Solo en la medida en que esas tres armonías se encuentren, podemos hablar de buen vivir. Y en la concepción que hemos utilizado tanto en las comunidades indígenas como en el sur del continente, en el que para que haya buen vivir hay que priorizar la calidad de las relaciones humanas, los derechos de la naturaleza y la pluralidad del conocimiento. ¿Y qué puede aportar la psicología social comunitaria a un proyecto como estos? Pues el psicólogo social comunitario busca consolidar relaciones comunitarias basadas en cooperación, en confianza, en identidad colectiva. Y pues al trabajar en prácticas ancestrales, el propósito es que se generaran espacios donde las comunidades pudieran recuperar sus saberes, reconocerse como portadores de valor, reactivar sus vínculos intergeneracionales. Un psicólogo social comunitario también puede aportar en la resignificación positiva de estos componentes, acompañando, como lo hicimos, procesos de apropiación crítica del patrimonio inmaterial, ayudar a identificar y proteger elementos sagrados y promover el empoderamiento de la comunidad, el empoderamiento narrativo para que cuenten la historia desde sus propios significados. Adicionalmente, el psicólogo tiene herramientas para promover procesos de diagnóstico participativo, facilitar talleres, reuniones colectivas y también para evaluar impactos desde una mirada comunitaria, culturalmente pertinente y que prevengan el daño psicosocial. Porque cuando se introduce turismo, prácticas ancestrales, comunidad, sin una mediación, pues se pueden generar rupturas internas, desgaste simbólico, instrumentalización emocional, y el propósito es que el psicólogo social comunitario pues actúe como un mediador para cuidar la integración, la integridad simbólica y emocional de las prácticas, de las personas,
de los saberes, de los territorios. La práctica ha tenido tres momentos: una fase inicial de diagnóstico, una de preparación de instrumentos para la llegada a las comunidades y la implementación de esos instrumentos, y la tercera, la elaboración de narrativas y validación de todo el trabajo con las comunidades. El diagnóstico tiene dos fases fundamentales, tuvo dos fases fundamentales. La primera, una convocatoria, y la segunda, la caracterización de las comunidades seleccionadas. En la convocatoria trabajamos en todos los instrumentos para la difusión, en los instrumentos que debían llenar las comunidades, y logramos que 72 comunidades a lo largo y ancho del país se presentaran. El trabajo que siguió fue de sistematización. Una sistematización que nos permitiera entender el tipo de prácticas que querían compartir con los visitantes, cómo concebían el bienestar, si había o no diferencias y similitudes entre aquellas que presentaban las comunidades afro, indígenas, raizales o campesinas. De las 72 comunidades se escogieron inicialmente 50 y luego se seleccionaron 30, y con estas 30 comunidades se hizo un trabajo muy profundo de conocimiento, de entender a qué pueblo pertenecía cuando eran comunidades indígenas, cuál era la comunidad en la que estaban y la práctica que realizaban. Lecturas, investigaciones académicas, todo lo que permitiera acercarse a la cosmovisión, a la cosmogonía de la comunidad y a entender sus prácticas socioculturales, sus tradiciones y sus rituales. Toda la información se sistematizó en fichas como estas, y fue ese conocimiento a profundidad, que además nos tomó una cantidad importante del tiempo, el que nos preparó para diseñar los instrumentos con los cuales íbamos a llegar a la comunidad. El instrumento se sintetiza en un taller de 14 horas que se realizaba en 3 días en cada comunidad, principalmente con base en las herramientas que da la acción participativa para 4 de los momentos en los que se definió que se trabajaría este taller. Una identificación comunitaria y territorial de las prácticas que pueden compartirse, una creación de modelos de turismo teniendo en cuenta los valores, los tiempos y las condiciones de la comunidad, y una evaluación de impacto en términos del bienestar comunitario y sostenible para el territorio, teniendo en cuenta pues el propósito de fortalecer las capacidades de la comunidad y orientarlas hacia su propio desarrollo, aprovechando el turismo como una herramienta. El taller se dividió en 4 componentes, pero me voy a centrar en el primero para explicar un poco el tipo de herramientas desarrolladas. En este, que tenía en cuenta el territorio, la identidad y la práctica de la comunidad, les puedo contar que para la construcción de estas actividades recurrimos a herramientas metodológicas propias de la psicología social comunitaria, como el árbol de problema, sí con el fin de facilitar procesos participativos de diagnóstico, de reflexión colectiva y de resignificación. Sin embargo, la aplicación no fue literal ni uniforme, porque fue adaptada a la cosmovisión de las comunidades, a los marcos simbólicos propios de su espiritualidad y cultura, y se reconoció la centralidad, en este caso, del árbol como un símbolo de conexión entre el mundo terrenal, espiritual y ancestral en muchas de las tradiciones locales. Por esta razón, este tipo de ejercicio metodológico fue resignificado, no solo como una herramienta analítica, sino como una práctica que dialogaba con la cosmogonía del territorio y la importancia que estas comunidades le otorgaban al árbol como un ser vivo. Fue una adaptación metodológica que permitió no solo una mayor apropiación del ejercicio por parte de los participantes, sino también favorecer procesos respetuosos y coherentes con la forma que tienen de entender la vida, los vínculos, los conflictos, y así facilitar una construcción más genuina de los problemas, sus raíces y sus transformaciones. En este caso lo que hicimos fue darle a las raíces los sitios que para ellos eran importantes, al tronco cómo veían su identidad, y a las hojas lo que ellos querían preservar. El siguiente ejercicio está enfocado en la construcción colectiva de significados en torno al bienestar. Y aquí usamos un círculo de la palabra como herramienta metodológica inspirada en los principios de la psicología social comunitaria, especialmente en los enfoques dialógicos, horizontales, culturalmente pertinentes. No solo lo elegimos porque
tiene un potencial para promover la escucha activa, la equidad en la palabra y la construcción colectiva de conocimiento, sino porque esto resuena con las formas tradicionales de deliberación de las comunidades, de sanación, de transmisión oral, de muchas de las comunidades étnicas en Colombia, donde el círculo y la palabra tienen una dimensión espiritual, relacional, pedagógica. En el caso específico de este proyecto, el Círculo de la Palabra se adaptó para crear un espacio en el que los participantes pudieran compartir desde su experiencia y cosmovisión qué entienden por bienestar, cómo lo viven cotidianamente y cuáles prácticas o saberes propios podrían tener sentido como parte de una propuesta de turismo de bienestar. La herramienta permitió no solo visibilizar múltiples voces y significados locales de bienestar, sino también identificar tensiones, resistencias frente al turismo como un fenómeno externo, posibilitando una reflexión más crítica. Se hizo otro ejercicio alrededor de la identificación de las prácticas ancestrales, el turismo y del impacto en la comunidad, y en cada fase nos dimos la oportunidad de reflexionar. Por ejemplo, en esta que les estaba contando, a través del árbol identificamos lo que sostiene a cada comunidad, lo que son y lo que quieren ver florecer y preservar. Con el círculo de la palabra entendimos cómo viven bien. En grupos se identificaron prácticas que los ayudan a mantener el bienestar. En comunidad se reflexionó sobre cómo compartir esas prácticas respetando la cultura y se comprendió cómo el turismo puede ser una oportunidad de fortalecimiento para el territorio. Para la implementación de la metodología se capacitó a 6 facilitadores que se distribuyeron entre las comunidades del país. Se hicieron convocatorias a través de los líderes de las comunidades y utilizando los medios de comunicación de los territorios. Y a la fecha nos hemos acercado a 16 comunidades. A medida que se va desarrollando el proceso, también estamos haciendo sistematización con los instrumentos que desarrollamos para tal fin. Cada taller contó con una estructura estandarizada de manera tal que nos permitiera lograr el objetivo de entender su concepto de bienestar, la práctica, lo que quieren y lo que no quieren compartir y juntos trabajar en el diseño de la experiencia turística. Si bien a este proyecto todavía le faltan 3 meses para terminarse, ya podemos compartir algunos de los retos principales con los que nos hemos afrontado. El primero es que aunque sabíamos que podía haber gente que no hablara español, que no leyera o no escribiera, nos encontramos con más de los que nos hubiésemos imaginado. Por ende, la metodología tenía que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a estas condiciones, con traductor, con dibujos y con maneras de expresiones propias de las comunidades, tan válidas y valiosas como las que en principio previmos y que fuimos adaptando en el transcurso del proceso. Las dinámicas dialógicas particulares, quienes sí hablan, quienes no hablan, la concepción y el manejo del tiempo más largo o más corto que lo que nosotros podíamos habernos imaginado y la construcción del concepto de bienestar, clave para este proceso y que para algunas comunidades como las campesinas no estaba en el imaginario y cómo respetando sus valores y sus creencias podíamos ponernos de acuerdo para este propósito común. Sin lugar a duda, estos retos y la forma en que los hemos afrontado, la manera en que nos acercamos a la comunidad para respetar las costumbres, valorar el conocimiento, lo que son, lo que saben y poder lograr el objetivo común, fue clave los conocimientos de la psicología social comunitaria. Es muy importante la preparación para ingresar a las comunidades, así nos tomara el tiempo que nos tomó, porque esto pudo garantizar el éxito del acercamiento y de la intervención. Los instrumentos de intervención deben ser flexibles y adaptarse al territorio, pero también deben ser claros para poder estandarizar procesos, sobre todo como en este caso que tenemos 30 comunidades y que la sistematización sea también tan clara para que los resultados puedan organizarse. En este momento, como les contaba, llevamos 16 comunidades, estamos en el proceso de sistematización, pero hasta ahora nos sentimos satisfechos por el cumplimiento del propósito común y por el impacto positivo tanto para las comunidades con las que estamos trabajando principalmente, como para aquellos que algún día las lleguen a visitar y puedan aprender de esa conceptualización del bienestar, de ese proceso transformador y de eso que nos tienen que enseñar las comunidades ancestrales y tanto que tenemos nosotros para aprender por el bienestar de los otros, de nosotros mismos y de la naturaleza. Muchas gracias.